a estar trabajando. Y luego de identificar esos conceptos, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con mucha más posibilidad de intercambiar cuáles son, en el marco de esa teoría, algunos conceptos básicos de indicadores, y luego vamos a aterrizar un set de indicadores con el que vamos a trabajar a lo largo del resto de las 8 clases que nos quedan, para que ustedes puedan evaluar eso que hablamos de debida diligencia, qué significa, para que podamos identificar cuáles son los elementos más importantes en términos de política pública cuando estamos hablando de cómo el Estado tiene que reagrupar su estructura operativa, su contexto financiero, cómo los Estados tienen que garantizar en términos de proceso y de resultado estas obligaciones internacionales, que no es otra cosa que la traducción en políticas públicas de estos conceptos. Entonces, bueno, estos son algunos de los temas logísticos que son importantes que ustedes conozcan. Mucha de la información, de las dudas y de las preguntas los vamos a trabajar en función de los foros. El video de esta clase va a ser un video que se va a compartir también en nuestra plataforma, y vamos a dar inicio entonces ya con algunos de estos conceptos básicos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo quiero quitar de aquí esto que no sé cómo. Ok. ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Se ve claramente? Perfecto. Entonces, bueno, lo primero que queríamos compartir con ustedes son algunos antecedentes de la Convención de Belén do Pará. Y por qué es importante para nosotras hablar de estos antecedentes, tiene que ver con hoy en día, cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, nos parece que es un concepto que está suficientemente acabado, que es un concepto que todo el mundo entiende, que es un concepto que tiene claridad por sus contenidos, pero lo que vamos a ver a lo largo de este seminario es que ese concepto ha tenido muchísimos matices, que no ha sido entendido siempre de la manera como lo entendemos hoy en día, y que aún en día, entendiéndolo como lo entendemos, sigue habiendo unos grandes vacíos institucionales, unos grandes vacíos en términos de respuesta y unos grandes brechas de realización de esos compromisos que identificamos como derechos humanos de las mujeres, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que, bueno, la Comisión Interamericana, la primera vez que existió o que tuvo eh, un carácter internacional fue en 1923, previa a la Organización de Estados Americanos, a la Conferencia Internacional de la Unión Panamericana, y esto es relevante porque lo primero que plantea esta reunión es que fue necesario en 1923 empezar a generar una memoria sobre cuál era la condición de la situación de las mujeres, tanto en las constituciones como en las leyes. ¿Y por qué esto nos parece relevante? Porque eso nos lleva a pensar dónde estábamos en 1923, dónde estamos ahora, qué hemos logrado desde prácticamente 97 años atrás hasta ahora, en qué cosas hemos avanzado y qué cosas todavía tenemos que avanzar, que parecen mentira, pero en algunas cosas todavía estamos bastante más cerca de 1923 que de 1900, de que el 2020, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. Luego, relevante 1928, porque por primera vez se constituye la Comisión Interamericana de Mujeres ya como un órgano formal, y en esta reunión, por primera vez, la primera presidenta de la Comisión Interamericana reivindica el carácter de derechos humanos de los derechos de las mujeres. Por primera vez ella plantea que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y esto es muy relevante porque pasan prácticamente 60 años, más de 60 años, a que ese concepto se vuelva a arraigar. Se arraiga, no lo tengo aquí en la lámina, se los debo, 1993, plataforma de la Plataforma de Acción de Derechos Humanos de Viena, reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y ya en 1994, después de un proceso que surge de un proceso de articulación feminista alrededor de las mujeres que estaban trabajando para acudir a la conferencia, a la primera conferencia internacional de las mujeres para la plataforma de Beijing, hay una articulación feminista que empieza a concretar la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres y de entender la violación
de la violencia contra las mujeres como una violación a sus derechos humanos. En 1994 se adopta la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que, como dijimos anteriormente, es la Convención Interamericana con mayor número de ratificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como decía antes, que todos los países que estamos acá, excepto Francia, Estados Unidos y Canadá, son parte de la convención. Y eso nos da una riqueza y lo vamos a ver a lo largo de este proceso de articulación que vamos a también estar logrando en este espacio. Entonces, ¿qué es lo primero que establece la convención? Que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Establece mecanismos de protección y defensa específicos para los derechos humanos de las mujeres frente a la violencia y define la violencia como cualquier acción, conducta basada en género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. De esto habíamos hablado bastante en el video introductorio, pero queríamos reiterar, porque lo vamos a ver más adelante, cuál es la importancia de que la convención claramente entienda que la violencia se da tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y vamos a ver también cómo en el artículo que ustedes tienen, donde yo comparto un poco el resumen de estas decisiones, el resumen un poco que hago aquí, vemos cómo esa claridad que tenía la Convención de Belén do Pará en 1994, no tuvo un reflejo sustantivo en el resto de los países y en el resto de las legislaciones que se fueron implementando. Como ustedes saben, la mayoría de los estados pasaron de no tener ninguna legislación específica para garantizar las protecciones de las mujeres a la violencia a transitar procesos de lo que llamamos las leyes de primera generación. ¿Qué son las leyes de primera generación? No sé si alguien sabe a qué nos referimos cuando hablamos de leyes de primera generación. ¿Tenemos alguna idea? No sé, no estoy viendo aquí. ¿Alguien? ¿No? No se mire o Rey Isabel, si ustedes ven. A ver, no, ninguna mano levantada. Bueno, les cuento las leyes de primera generación, como nosotros las conocemos, es lo que interpretamos como esas primeras leyes que empezaron los estados a desarrollar y a implementar a propósito a propósito de la Convención de Belén do Pará, y que fueron leyes que se fueron articulando alrededor de un concepto superior de protección a la mujer y a la familia. ¿Qué significó esto en términos prácticos? Esta protección a la mujer y a la familia significó que si bien estas leyes desarrollaban, y que fueron muy importantes, medidas de protección inmediatas para las mujeres, estas leyes establecían estoy escuchando, ¿están escuchando ustedes perdón, estoy escuchando, se me cruzaron los audífonos con el teléfono. Les decía, estas primeras leyes de primera generación, que fueron las primeras, empezaron a reconocer la importancia de proteger a las mujeres, establecían medidas cautelares, o establecen, porque algunos países aún siguen, en muchos de los países, y lo vamos a ver a lo largo de este seminario, siguen en vigencia las leyes de primera generación. Eso significa leyes que inmediatamente protegen a la mujer, leyes que las protegían con medidas administrativas como, por ejemplo, la detención del agresor y la sacada del agresor por 72 horas de la residencia común, y que en el marco de este proceso después convocaba a las partes, convocaba hombres y mujeres, parejas o casadas o parejas de hecho, y las convocaba a lo que se conoce o se conocía como mecanismos mediatorios. Entonces les decía, miren, ustedes cuídense, tienen una familia, pórtense bien, usted señor no le puede volver a pegar a la señora y usted señora no se porte mal para que el señor no le pegue.
¿Qué pasó durante los primeros 10 años de la Convención de Belén do Pará? El resultado de la evaluación de Belén do Pará aportó elementos que fueron fundamentales para determinar que esas leyes, en primer lugar, no estaban protegiendo a las mujeres, que muchas mujeres al someterse a esos mecanismos mediatorios terminaban expuestas a mayores índices de violencia, y además se empezó a plantear y a evidenciar que el sujeto jurídico protegido de la ley no parecía ser la mujer. El sujeto protegido por la mujer terminaba siendo la familia. Y entonces encontramos que muchas de las narrativas de estas mediaciones tenían que ver con el mantenimiento de una familia donde hubiese un padre, una madre y unos niños que vivieran sin maltrato, y con la idea de que esa erradicación del maltrato se podría conseguir a través de mecanismos mediatorios. 10 años después, estos mecanismos evidenciaron su ineficiencia, evidenciaron que muchas mujeres, después de acudir a los mecanismos de administración de justicia o a los mecanismos que recibían esas denuncias, terminaban asesinadas por su pareja o su expareja, y hacían cada vez más evidente un aumento sostenido de muerte violenta de mujeres por parte de parejas o exparejas, número que se sostiene hasta la fecha. Entonces, digamos que tenemos unas primeras leyes estas primeras leyes de primera generación, este resultado que no fue adecuado. Al paso de 10 años de la Convención de Belén do Pará, el artículo 8H que tienen ustedes en pantalla empieza a tener especial relevancia, y va a tener especial relevancia a lo largo de este seminario porque el artículo dice que los estados están en la obligación de garantizar investigación y recopilación de estadísticas y demás información sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces el movimiento feminista de nuevo se articula y de nuevo plantea un momento. Aquí esta implementación de estas leyes no está dando el resultado esperado. Aquí no hay datos estadísticos, acá no sabemos de qué manera está ocurriendo la violencia, pero además aquí solo estamos viendo la violencia que ocurre en el ámbito privado. Habíamos dicho que la convención decía claramente que la convención se daba en el ámbito público y en el ámbito privado. Y si volvemos a ver estas leyes de primera generación, aquellos países que las tienen aún en día, el concepto de violencia, y ese es parte del ejercicio que vamos a hacer para la semana que viene, todas las personas que estamos aquí, ahorita mismo somos más de 39 participantes, habrá 36 estudiantes. Yo quiero que ustedes para la semana que viene traigan el concepto que tiene su ley en el país donde ustedes están y hagan una comparación de ese concepto con el concepto que ya vimos que establece la Convención de Belén do Pará, tanto en su artículo 1 como en su artículo 2, y el artículo 3 y el artículo 4. Quiero que hagan una revisión y quiero que evalúen, perdón, del 1 al 6, evalúen si esos conceptos contenidos en la Convención de Belén do Pará, del artículo 1 al 6, tienen un reflejo en la ley que protege a las mujeres en sus países. Algunos de ustedes me dirán, bueno, yo tengo una ley especial, luego hay una ley general, luego hay un código penal, luego ustedes traigan la información que tienen y durante la semana que viene tendremos una discusión sobre esos términos. Entonces, a partir de esos 10 años, este artículo 8H digamos, gana cierta relevancia, es la razón de la existencia del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Las mujeres de nuevo se articularon alrededor de la Comisión Interamericana de Mujeres y exigieron que hubiese un mecanismo que diera cuenta de esto y que le exigiera a los estados tener elementos que permitieran con mayor claridad evaluar la eficacia de las medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué cosas, digamos, haciendo un resumen muy rápido sobre estos elementos que hemos visto hasta ahora? La Convención de Belén es el primer instrumento, de Belén do Pará es el primer instrumento internacional que reconoce que cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos fundamentales y una forma de discriminación a las mujeres. Y esto es un elemento muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Y por eso hacemos especial énfasis. Porque recuerden ustedes que
para aquellas personas que son más de mi generación o mayores que yo, y que trabajaron alguna vez temas de derechos humanos, la mirada de la obligación de los estados frente a los derechos humanos tenía que ver con la responsabilidad del Estado. ¿Qué hacía el Estado? ¿Cómo el Estado, dentro de sus facultades y dentro de sus competencias, respetaba los derechos, garantizaba los derechos o vulneraba los derechos? Entonces, cualquier vulneración de los derechos humanos era una vulneración que era exigida directamente al Estado por la acción de sus agentes directos o por la acción de terceros que actuaban con la aquiescencia del Estado. ¿Okay? Entonces tenemos un principal concepto de derechos humanos sostenido sobre la base fundamental de que son los estados los responsables por la acción u omisión de sus agentes o de las personas que actúan bajo su aquiescencia. ¿Qué pasa con la Convención de Belén do Pará? Las mujeres dicen no, perdón, aquí lo privado es público. Y se hace de esa frase fantástica de Kevin Miller y dice, lo privado es público y usted como Estado se tiene que hacer cargo de la falta de atención que están teniendo las mujeres frente a la violencia que están sufriendo. Y esa violencia se da no solo por los hombres que en su capacidad privada están ejerciendo poder sobre las mujeres, sino porque el Estado está siendo omisivo frente a la atención que ustedes deben brindar. Por lo tanto, cualquier violación que tengan las mujeres en sus derechos humanos es responsabilidad del Estado, no importa quién sea el que ejerce esa violencia, ya no importa si es un funcionario del Estado, ya no importa si es un tercero no estatal trabajando con la quiesencia del Estado o que sea un particular. ¿Por qué? Porque la realidad, como la sabemos, es que la mayoría de las mujeres que sufren violencia, sufrimos violencia principalmente de manos de nuestras parejas o exparejas, pero que hoy en día ya hemos ido comprendiendo ese concepto de que no solo ocurre en el ámbito privado y que ese ámbito privado no solo está referido a la pareja actual, también está referido a las exparejas o a las personas que quisieron ser parejas nuestras y nosotras no quisimos, porque hay también un vínculo allí donde vamos a trabajar y esperemos que nos dé tiempo a lo largo del seminario, un poco el consentimiento, que es un tema bueno, que hoy en día digamos, grandes casos que han llamado la atención de la opinión pública por el movimiento de mujeres que ha respondido y rechazado, hemos ido modificando, si se quiere, esa percepción de pareja que se utilizó durante años para negarle derechos a las mujeres y sobre todo acceso a la justicia. Entonces, bueno, primer gran cambio de paradigma. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, no importa quién me agreda, no importa quién me genere muerte, daño o sufrimiento físico, psíquico o sexual, el Estado es responsable. ¿Y cómo es el Estado responsable? Porque el Estado tiene que generar una cantidad de estructuras necesarias para garantizar que esa violencia no se realice. Y que si ocurre, que esa violencia no ocurra, pero que si ocurre, entonces el Estado tenga los mecanismos necesarios para garantizar que la mujer pueda acceder, las mujeres o las niñas puedan acceder a un sistema de administración de justicia eficiente y eficaz que le garantice la reparación de sus derechos humanos. Segundo elemento sumamente importante, la violencia contra las mujeres o vivir libres de violencia es la garantía fundamental del ejercicio de los otros derechos. Las mujeres no pueden ejercer libremente ni sus derechos civiles, ni sus derechos políticos, ni sus derechos económicos, ni sus derechos sociales, ni sus derechos culturales si esos derechos no se pueden ejercer en libertad y libres de violencia. Y ese es otro elemento fundamental, porque entonces la Convención articula y bisagra dos visiones que hasta la fecha todavía en muchos estados de la región siguen planteándose como algunos en términos de unos derechos más fundamentales que otros, algunos estados todavía no reconocen, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a la salud o el derecho al ambiente como derechos humanos, pero la Convención ya inmediatamente dijo y reconoció la integralidad, la interdependencia y la indivisibilidad
de los derechos humanos de las mujeres respecto al ejercicio de los demás derechos humanos. Ese es un segundo elemento fundamental. Y entonces tenemos obligación de respetar, de proteger y de garantizar derechos humanos de las mujeres como primer gran elemento que vamos a estudiar en los artículos 7 y 8 de la Convención. Después establece la Convención este artículo que nos permite crear un sistema de monitoreo, de un sistema de evaluación, un sistema que se vincula con esa obligación que está en el artículo 8H, que es el deber de informar. Y el deber de informar, mire, ¿qué está haciendo usted como Estado realmente para que esto, para prevenir realmente la violencia, para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Ya no solo para sancionar y castigar, sino para prevenir y erradicar. Y entonces aquí nace el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Muy rápidamente les comento, el mecanismo de seguimiento es un mecanismo conformado por dos cuerpos jurídicos, digamos, un cuerpo político conformado por los Estados partes, la Conferencia de Estados partes, que está representada por todas las autoridades nacionales competentes en el área de violencia o de género. En la mayoría, en estos momentos, la mayoría de la Conferencia de Estados partes está representada por ministras de las mujeres de nuestra región, y en algunos países la representación está dada por algunos ministerios que tienen carteras compartidas, como el caso de los países caribeños, del Caribe anglófono, u otros como ministerios de igualdad que llevan varios temas, entre esos los temas de mujeres. Por otro lado, el otro cuerpo es el comité de expertas. Algunas de ustedes estarán más familiarizadas con el comité CEDAW o CEDO, que es el comité para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, y es un comité, en este caso el comité de expertas de la Convención de Belén do Pará, está conformado por un grupo de expertas designadas a título personal por cada uno de los países que forman parte. En este momento tenemos 30 expertas designadas, en general participan activamente unas entre 20 y 26 expertos. Y estos dos órganos, digamos, tienen un trabajo complementario. El primero, generar políticas públicas, generar procesos de análisis y procesos de análisis de coyuntura y de determinación de cuáles son los temas más complejos que hay en la región para ser abordados. Y el comité de expertas lo que hace es evaluar, a través del sistema de indicadores que ustedes van a conocer en este seminario, cómo estos estados implementan esas obligaciones internacionales con las que nos vamos a ir familiarizando. Y entonces a través de este sistema de indicadores nosotros vemos el progreso, vemos cómo avanzamos, vemos en qué lugares se identifican con mayor claridad las brechas de realización. ¿Qué son las brechas de realización? Que nosotros vivimos en el continente y en la región que más reconoce derechos humanos de las mujeres. ¿Ustedes sabían eso? Nosotras vivimos en la región que más tiene información, tanto pública como privada, pero al mismo tiempo regulaciones en todos los niveles del entramado del Estado para proteger derechos de las mujeres. Y al mismo tiempo vivimos en la región con mayor nivel de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, algunas de las preguntas que surgen de esta brecha entre lo que reconocemos como derecho y lo que vivimos las mujeres en esta región es dónde está ese compromiso político de la ley, esa política pública que busca la ley respecto de el presupuesto, respecto de la formación de los operadores y las operadoras del sistema que debe atender y aplicar esta ley, dónde está el trabajo con las mujeres, con las comunidades, con las organizaciones, dónde está el presupuesto que se asigna. Esos son algunos de los temas, dónde están esos conceptos aterrizados en una política pública. Cuando los estados dicen, y por eso yo quiero que ustedes se fijen en el artículo 6, literal B, de la Convención de Belén do Pará, y en la ley de sus países, y me traigan un análisis de qué significa eso que dice ahí, ya lo vamos
a ir viendo en la próxima clase. No quiero entrar ahí, pero sí entender qué significa lo que dice la convención, cómo fue aterrizado en la ley, y luego a lo largo del seminario vamos a estar viendo cómo lo aterrizaron en políticas públicas, cómo lo aterrizaron en presupuesto, cómo lo aterrizaron en participación y estructuras de participación de las organizaciones de la sociedad civil, cómo eso está aterrizado en un sistema de administración de justicia, si está especializado, si no está especializado, si el mismo juez que decide casos civiles y mercantiles, entonces también decide los casos de familia, pero también los de violencia. ¿Cuáles son y dónde están esos conceptos de sanción? ¿Qué se sanciona realmente? ¿Qué es lo que se sanciona? ¿Dónde se sanciona? ¿Con qué nivel de efectividad realmente esas sanciones están ocurriendo en nuestros países, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer con el sistema de indicadores es ir con una lupa revisando. Usted dijo que aquí que va a prevenir, bueno, ¿cómo previene? Aquí dice, me está llegando un mensajito que dice, me parece que es una de las compañeras que, sí, bueno, vamos a abrir un rato de todas maneras a que ustedes puedan hacer, tenemos ya muy rapidito, termino con, me parece que esta es la última. Decirles que tenemos, la idea es que estas reuniones sincrónicas sean media hora yo conversando y media hora conversando ustedes. Esa participación tendrá la idea es que ustedes vengan con el material leído y discutido y sobre todo sus materiales, que son los materiales de sus países, que van a ser lo principal, porque la idea es que el resto de la media hora sea con sus participaciones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aprender, primero, qué significa eso que dice la Convención de Belén do Pará, por supuesto. Van ustedes a tener materiales disponibles, estamos compartiendo con ustedes por primera vez en esta corte, porque las cortes pasadas no teníamos todavía ese material, una compilación de 140, 130 decisiones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, para que ustedes puedan identificar cuáles son los estándares más importantes que se han dicho a nivel internacional. Vamos a estar trabajando un poco con algunos para que ustedes se familiaricen con esos casos que son importantes aquí a nivel interamericano, en nuestra región, y vamos a, por supuesto, a trabajar a través de las clases no sincrónicas, es decir, a través de los grupos tutoriales, bueno, los temas que vayan saliendo, para que la idea es que ustedes salgan de aquí con herramientas suficientes para que cada vez que ocurra un caso de violencia, un caso de violación de derechos humanos, un tema vinculado con género, una política pública regresiva, una política pública progresiva, o por qué no, cómo participan y cómo se incorporan ustedes a través de las herramientas que ya les provee el sistema, para que ustedes puedan participar activamente en esas discusiones. Entonces, queremos que manejen los indicadores para que sepan que los compromisos internacionales no solo son compromisos políticos, tienen que ser compromisos que se aterricen en políticas públicas, y que en el caso de la Convención de Belén do Pará hay unos indicadores, hay información que está disponible, ustedes van a poder trabajar con eso. Bueno, yo sin más preámbulos voy a abrir el derecho de palabra. Ustedes ven en su pantalla, ustedes pueden poner, levantar la manito, porque yo no las veo a todas. Tenemos en este momento 41 personas participando. Y tenemos también un chat. A ver, déjenme ver un momentico acá. Tenemos aquí un chat donde si ustedes levantan la mano, yo veo la mano en la pantalla. También. Y si no, tenemos aquí en el chat, a ver, me parece que el chat, hay personas que también, ustedes pueden hacer comentarios a todo el grupo a través del chat para todo el grupo, o también los pueden dirigir directamente a mí o a las tutoras si quieren hacer alguna pregunta. Me comentaba Mireille, dije hace poquito que una de las compañeras quería hacer una intervención respecto de la Convención de Belén, de Istambul. ¿Quién era la persona que quería? Déjenme ver cómo se llama. Carolina Aguilar.
Carolina, ¿estás ahí? ¿Estás conectada? A ver, no veo a Carolina. Hola, profesora. A ver, Carolina, ¿estás hablando? No te veo. Yo no tengo cámara. Ah, ya te Eh, vi. yo no hablo español muy bien, pero yo voy a intentar. Me gustaría saber si el Tratado de Estambul es inspirado en la Convención Sí, Internacional. ¿Sí? sí. Gracias. El tratado, la Convención de Estambul, que se llama, ahorita no tengo el nombre completo en la cabeza, pero se llama, tiene un nombre muy parecido, para prevenir la violencia contra las mujeres y también la trata. Entonces la Convención de Estambul no solo recoge pues todos los conceptos que vamos a ver aquí en la Convención de Belém do Pará, sino que además incorpora y desarrolla algunos elementos de trata, pero por supuesto la Convención de Estambul es de 2011, la Convención de Belém do Pará es de 1994, entonces la Convención de Estambul un poco recoge ya algunos estándares que habían sido ya desarrollados por el sistema para proteger los derechos humanos de las mujeres. Uh-huh. Gracias. Sí. Y lo interesante también de la Convención de Estambul es que tiene un mecanismo de seguimiento que se llama Grevio y que tiene un mecanismo de dar seguimiento a la convención, también con indicadores, con informes de país, también muy parecido al funcionamiento del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, tomado de hecho del mecanismo de seguimiento. Estamos muy orgullosos de haber podido colaborar y participar activamente en ese proceso. No sé, otra pregunta. También pueden hacer preguntas alrededor de la dinámica, de la logística, de la familiarización del tiempo, de las tareas. Bueno, irán surgiendo. Una pequeña Luzpa, consulta. ¿Cómo estás? bueno. Buenas tardes. Sí, ¿Cómo Daniel, estás, Luz? Un gusto conocerte. Y un gracias. gusto a las compañeras. Las saludo desde Argentina. Ya que está ahí, se puede preguntar de la cuestión operativa. Lo de los grupos, ¿cómo es la división? Bueno, fíjense, ya que lo preguntas, nosotras hemos ido variando, ¿no? La idea es que ahorita mismo tenemos 2 grupos de trabajo fundamentales y se dividen, no sé si se dividen por número básicamente, se reparten todos los grupos en el número total de personas inscritas, que hasta, si mal no recuerdo, hasta ayer eran 97, se dividen en 2 grupos y cada grupo tiene una tutora y bueno, y además tenemos estas clases sincrónicas y además tenemos en esos 2 grupos participo yo aleatoriamente dependiendo de las discusiones. También queremos que las discusiones, ya que tenemos esta facilidad de ahorita conectarnos, nos conectemos. Sin embargo, esos grupos a su vez van a generar subgrupos. ¿Por qué? Porque como les decía en el video introductorio, lo que queremos es que ustedes creen redes de conocimiento, redes de intercambio, redes de experiencias, de lecciones aprendidas y que ustedes puedan intercambiar. Tú eres de Argentina con alguien de Colombia, la persona de Ecuador que intercambie con Bolivia, pero ya más desde ese conocimiento que vamos a ir como adquiriendo a lo largo de este proceso. Entonces, ya de esos subgrupos que vamos a trabajar a lo largo de estas 12 clases, para los trabajos específicos, que serán trabajos en grupo, vamos a tener participaciones sincrónicas y a través de los grupos tutoriados, y vamos a tener la presentación de trabajos que van a hacer en grupo. Porque además ese trabajo, el sentido es dar, que ustedes puedan tener esa idea de región, ¿no? No somos, porque no solo somos Argentina, no solo somos Colombia, las mujeres estamos en todos lados y el sistema patriarcal también.
Entonces tenemos que comprender que lo que ocurre en Colombia no ocurre en Colombia por ser Colombia nada más, aunque Colombia tiene un conflicto o vivió un conflicto muy complejo que sigue todavía arrastrando muchas de esas heridas y por supuesto unos impactos diferenciados en la vida de las mujeres, pero lo mismo podemos decir de pues los países que han vivido dictadura, los países que han tenido inestabilidad democrática, cómo todo esto de alguna manera se cruza con un sistema patriarcal y al mismo tiempo se cruza con la vida de nosotras, ¿no? Como mujeres. Entonces, Luzpa. Muchísimas gracias. sí, mire. Sí, allá va. Ok. Ajá. ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Quería decirles que hemos colocado en el espacio que se llama Información General todo lo referente al seminario. Tienen el programa, tienen los criterios de evaluación para las intervenciones en clases, tienen cómo va a estar dividida cada clase, la estructura de las clases, los foros de intervención. Va a haber en cada clase un foro de intervención de dudas y consultas donde ustedes pueden preguntar acerca de las asignaciones de las clases, etcétera. Y va a haber un foro de ya sustantivo donde ustedes pueden participar y ese foro, bueno, ya es evaluado, ahí tienen los criterios para ello. Son 10 clases sustantivas a cargo de la profesora Luz Patricia y el mínimo de clases a cubrir con sus intervenciones son 7. Igualmente tener en cuenta que, bueno, Claxo tiene un criterio de evaluación que es de 7 a 10 puntos como para estar aprobados y no acepta decimales, ¿no? Las clases, ya les he respondido por el chat, van a estar grabadas, van a estar a disposición todas las clases y van a ser todos los miércoles a las 5 en principio, si no hay ningún inconveniente. Bueno, eso básicamente. Y bueno, un poco como lo decía Luz Patricia, en relación a los grupos, hay una división de grupos que hace el propio sistema de Claxo una vez que los participantes pasan de 50, como es esta clase, que tenemos 116 personas, entonces el sistema divide aleatoriamente los grupos. Pero después dentro de eso lo veremos más adelante, dentro de la dinámica de trabajo planteada para el seminario, vamos a establecer unos grupos internos, vamos a decir así, unos subgrupos dentro de cada grupo para hacer trabajos grupales atendiendo a esto que Luz Patricia mencionaba como objetivo, uno de los objetivos del seminario, que es una mirada regional. Pero no nos adelantemos, llegado el momento les explicaremos cómo será esa división en subgrupos. Tengo 3 pedidos de palabra, primero María, después Mariana, después Carmen Pérez, y Carolina de Aguiar había hecho un comentario también en el chat que lo comentaremos adelante. María. Hola, sí, acá estoy. ¿Qué tal? No tengo cámara porque tengo bajo el internet, entonces para que poder escuchar mejor. Perfecto. Yo quería preguntar, cuando leí el texto, estaba viendo que no suscribió ni Canadá ni Estados Unidos, entonces quería saber si había información de por qué fue lo que pasó, si en algún momento se intentó que, bueno, que se sumen, entender eso. Sí. Bueno, tanto Estados Unidos como Canadá participaron en la redacción y esto, digamos, es un elemento bien importante porque Estados Unidos no solo participó como delegación, también participaron muchas expertas de Estados Unidos en los trabajos preparatorios. Igual, expertas como Rebecca Cook de Canadá, que es una de las grandes maestras con respecto al tema de estereotipos de género, ustedes van a tener a disposición material que ella producido en este sentido. Participaron activamente y por eso tenemos una convención tan rica. Finalmente, Estados Unidos no es parte de ninguna de las convenciones internacionales de protección de derechos humanos en el ámbito del sistema interamericano y en general no participa de la mayoría de tratados internacionales de protección de derechos humanos bajo un criterio de, digamos, que asimila como máxima ley suprema su constitución y en tanto la constitución como suprema no podría admitir decisiones de órganos extraterritoriales.
digamos, esa es la tesis que ha venido trabajando Estados Unidos respecto a la mayoría de tratados internacionales, específicamente de derechos humanos. En el caso de Canadá, Canadá es parte de la Convención contra todas las formas de eliminación de la mujer, si bien es cierto, participó activamente, finalmente consideró que no era necesario ser parte de la Convención de Belén do Pará, en tanto era, digamos, ya siendo parte de la Convención, tenía la posibilidad de proteger a las mujeres de vivir libres de violencia, en tanto interpretaba que la Convención contra todas las formas de discriminación también incorporaba la violencia como una forma extrema de discriminación. Entonces, digamos, esos fueron los dos elementos. Sin embargo, la participación activa de las expertas de Canadá como las expertas de Estados Unidos enriquecieron profundamente la Convención, aunque eso haya significado que no son parte. Lo que quiere decir que tampoco pueden, digamos, tampoco se puede dar seguimiento específico a lo que Estados Unidos y Canadá hace en términos de políticas públicas de violencia para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias, muy, muy claro. Vale. Mariana. No te escuchamos, Mariana. Tenemos, no, no se escucha, Mariana. Déjame ver. No, no se escucha. Si quieres, no. Si quieres lo puedes pasar por el chat y lo leo. Tenemos un par de preguntas en el chat, pero vamos a darle la palabra ahora a Carmen. Y leo. Buenas tardes a todos. Increíblemente, de verdad, yo estoy en este seminario en lo que yo creo debe ser por una misión que tengo. Yo soy profesora de todos los niveles, también soy profesora universitaria. Realmente este no era el seminario al que yo iba, pero como le digo, el destino me trajo aquí de ser por algo. Me trae a curiosidad el comentario y la aclaración muy contundente en cuanto al por qué no participa Estados Unidos dentro de esta convención. Digamos, ellos siempre tienen la idea de, pues, que la constitución de ellos abarca todo y es suficiente, ¿verdad? Entonces eso siempre es un punto y otro tema aparte, ¿verdad? Yo quería decirles en cuanto a nuestro seminario, cuando nosotros hagamos esas comparaciones de nuestras realidades. Yo soy peruana de nacimiento, pero vivo en Costa Rica más de la mitad de mi vida, entonces soy costarricense también. Mi realidad a compartir sería la de Costa Rica con las instituciones. Tenemos el Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU, tenemos la Defensoría de la Mujer. Cuando ya compartamos todas estas realidades que nos aquejan y comparemos con la convención, entiendo que podríamos, obviamente, son realidades diferentes, aunque seamos países latinoamericanos. Y mi pregunta sería en este sentido, a la hora que compartamos y porque vamos a hacer investigación para llegar a eso, yo no soy abogada, no soy especialista en ninguno, como digo, soy docente, pero mi especialidad es educación cívica, entonces conozco un poquito de cada ley. Encontremos y lleguemos a estas diferencias y vamos a poder, digamos, ser como poder llevar esto a la convención de decir tal vez, mira, en tal país no se está cumpliendo o no lo están siguiendo o no están cumpliendo con el protocolo o con lo que se firmó o con lo que se reafirmó. Vamos a poder llegar a decirlo abiertamente para colaborar en algo que se esté haciendo, o eso ya es demasiado entrar dentro de políticas públicas. No, vamos a hacer gracias, bueno, primero gracias por la pregunta. Lo que vamos a hacer es un intercambio, o sea, vamos a ir viendo y ustedes el tiempo no nos va a dar para profundizar mucho en muchas cosas, pero sí van de aquí, esperamos que salgan un par de informes que nos cuenten más o menos cómo está la región con eso que ustedes van a ir investigando. Y entonces ustedes ya van a tener, como les decía, herramientas para saber que cuando en un país se dice estamos haciendo todos los esfuerzos, ustedes pueden ir a buscar a ver dónde están esos esfuerzos reflejados, ¿no? Y dónde está esa brecha.
Me parece que tenemos varios comentarios en el chat, muy rápidamente porque nos quedan 3 minutos, así que voy a leer. Carolina Diaguiar hablaba del punto de las, creo que hablé de las leyes de primera generación, y Carolina se refiere a las leyes de segunda generación, de las que hablo yo en el artículo que les comparto, que son aquellas leyes que tienen una mirada más integral, dejan en segundo plano el concepto de violencia intrafamiliar, como lo dice Carolina, y lo que buscan es tener esta mirada amplia e integral de la violencia como un problema de derechos humanos en el ámbito privado, en el ámbito público, y por supuesto, comprender que no es solo un problema de sancionar, que también pasa por generar procesos y políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Eso es lo que entendemos como las leyes de segunda generación, ¿no? Luego me parece que Carlos también estaba haciendo, a ver... Carlos dice que considera que la convención es un tratado muy completo, pero ¿cuál considera usted que sea el principal obstáculo para su implementación? Lo vamos a ir viendo. Parte de este trabajo es descubrir por qué siendo comprender desde una mirada jurídica, desde una mirada sociológica, desde una mirada casi antropológica, vamos a ver por qué es tan compleja esa implementación. Quería decirles una cosa que comentaste, Carmen, que, bueno, casualmente caíste aquí, ¿no? Yo digo que las mujeres que empezamos a trabajar en estos temas nunca caemos aquí por casualidad. Los hombres que están abriéndose camino en espacios donde nunca los hombres se habían abierto camino, queriendo aprender sobre este tema, tampoco caen aquí por casualidad. Yo creo, yo siempre lo digo, si hacemos una encuesta, no solo ustedes a sus madres, las madres a sus abuelas, las abuelas a sus madres y así, muchas de las mujeres que estamos aquí hemos vivido la violencia en primera mano, somos fruto de la violencia o hemos, digamos, asumido la violencia durante muchos procesos de nuestra vida como parte normal o natural, porque la violencia ha estado naturalizada en nuestras vidas. Desmontar los patrones con los que vamos a trabajar, desmontar un sistema de valores y de pensamientos es muy importante, más allá del discurso político, más allá del discurso público, es muy importante porque es transformador. Y entonces en este espacio, y es transformador para las mujeres como para los varones, es transformador porque logramos comprender por qué hay unos obstáculos para comprender algo tan sencillo como que si decimos no, es no. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por estar acá. Estamos contentísimas de esta primera clase. Tenemos muchas esperanzas de que sean discusiones súper interesantes y de que en cada discusión podamos compartir algo de esa experiencia tan personal que nos trae por una u otra razón a este espacio. Ay, perdón, me quedaba por aquí una pregunta de Mariana. ¿Quedó? A ver, Mariana, no veo... Dice que sí, por eso me escuchaban. Tengo una duda muy puntual sobre los criterios de evaluación. En el documento consta que los foros son para los que no participan en la clase. No, los foros no son, las clases no son obligatorias y los foros no son obligatorios. Lo que es obligatorio es participar o en la clase o en el foro. Digamos, y ustedes tienen la posibilidad de, bueno, de repente venir a algunas clases sincrónicas, otras no pudiste venir a la clase sincrónica, participan en el foro. Lo que es obligatorio es la participación. Y ustedes definen en dónde, o pudieron venir a la clase sincrónica y no pudieron participar, la participación la tienen, la pueden mandar por acá también por el chat. Vamos a ir... viendo cómo vamos desarrollando mejores herramientas para que ustedes de la manera más sencilla puedan participar. Aquí queremos que todo el mundo aprenda, disfruta y salga de aquí empoderadas todas y todos. ¿Ok? Un abrazo para todos y todas. Nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora. Y bueno, ya saben, estamos comunicándonos a través del chat. Buenas tardes, buenas noches y buenos días para los que están en diferentes usos horarios. Chao.